Bienvenido al programa de Pites de Grau y aquí estamos con Santiago una vez más aquí. Muy buenas. Y vamos a especializarnos ya un poquito en temas así un poco esotéricos, casi un poquito Sí. temas un poquito peculiares Sí. que gusta ¿Por qué bastante a nuestra audiencia. Y vamos a hablar de sociedades primero secretas, después discretas, Sí, sociedades en general, de estas que... peculiares. Bueno, lo primero, igual que en el otro vídeo, es importante decir que estemos hablando de esto no quiere decir que nos creamos todo lo que se oye sobre este tipo de sociedades, porque al fin y al cabo, magufadas las justas, ¿vale? Pero sí que es cierto que precisamente, y esto lo comentábamos antes, una de las características de todos estos vídeos, que esto ya lo hemos dicho alguna vez, relacionados con todo el tema de la conspiración y tal, generalmente te meten primero una parte que es cierta, Sí. que no implica ningún tipo de cosa sobrenatural, y luego poco a poco van entrando en una zona nebulosa hasta que al final te acaban hablando de contactos con ovnis Sí. y lo que sea. Bien, entonces, repetimos. Claro, porque es que en cierto Sí. momento es una táctica. Es decir, si te meten directamente, es un alien, tú dices tú, Sí, pero claro. si te lo van metiendo así como Claro. poquito a poco, no sé qué, te va metiendo como medias verdades Sí. o verdades un poco distorsionadas. Claro. El tema es saber dónde está la línea, que es difusa ya de por sí. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues todo este tipo de sociedades, en general, la idea con la que nos podemos quedar es que en general muchas veces se trata sobre todo a veces de clubs de influencias, ¿vale? Es decir, en muchos casos lo que pasa es simplemente que, bueno, pues si yo me armo mi pequeño cortijo, económicamente me viene bien. Entonces por eso creo cosas con una simbología que nadie entiende y, bueno, pues saco un beneficio muy tangible y muy entendible que no implica creer en ovnis, ni en chemtrails, ni en nada. Pero es verdad que todas estas es muy importante la simbología. Cada Sí, uno sí, tiene claro. sus símbolos, sus Ujú. ritos Sí. y sus peculiaridades y sus influencias o su coto, como tú dices, ¿no? Es como que, además, otra cosa que es heredable muchas veces el tema. Sí, sí, claro. O sea, se trata un poco de bueno... Clasista, ¿no? Sí, sí, y incluso también es como cuando... ahora no es tan común, pero antes era muy frecuente que la gente trabajara en la misma empresa que sus padres. Entonces, sin ser una empresa necesariamente una sociedad secreta Ya. de metahumanos, pues digamos que es un comportamiento bastante típico, ¿vale? Entonces que no hace falta creer en ese tipo de cosas para que te entretenga o te interese o te divierta, porque en muchos casos es más divertido que otra cosa, este tipo de cosas. Y precisamente mencionabas a los Los masones. masones, sí, señor. Probablemente la sociedad secreta más Más conocida, grande. sí, seguramente, más grande. Además, bueno, no sé, sin tampoco necesariamente simpatizar, la verdad es que han recibido un trato en algunas ocasiones de la historia bastante chungo. Sí, han sido bastante perseguidos en muchos de ellos, pero pero son de los más influyentes, en especial aquí en España hay muchísimos masones que están en círculos de poder. Sí. Y además es curioso cómo empieza la historia de los masones, que no tiene nada que ver porque son los gremios. Masones es el albañil, son los gremios del año 1700, cuando se empiezan a distribuir los gremios en las ciudades y a hacer las especialidades. Sí, Y sí. encima es algo que normalmente se heredan las familias, no tanto de padre a hijo, que también, pero también puede ser un sobrino o un amigo Sí. alguien muy cercano, y se van heredando esos conocimientos, ¿no? Ujú. Y de esa especialización y de la distribución del conocimiento nacen estas logias, ¿no? Efectivamente. Entonces es un poco, pues eso, lo que decías. Es digamos, algo que empezó con unos fines muy concretos, ¿vale? Y que se fue derivando en otro tipo de cosas. Entonces, sí que es cierto que precisamente en España, además, se les acusa en muchos casos de ser, pues eso, un club, una especie de exclusividad, una manera de alcanzar, bueno, pues ciertas metas, repito, muy tangibles, ¿vale? Incluso en el mundo de la política. Pues, si bien es cierto que no puedes saber lo que hay dentro, en el sentido de que no sabes si todo el mundo entra por las mismas razones, sí que es cierto que hay buenos ejemplos. Que más hay que hacer unas pruebas y algo así, unos ritos, Sí. y después tiene unos ritos también bastante peculiares y... Sí, al final todos nos quedamos, básicamente, ¿qué es lo que sabe la gente en general de la masonería? Están relacionados muchas veces con el mundo de la política,
hasta el punto de que pues, sabes que Mario Conde tuvo sus acercamientos, no sé si perteneció, pero tuvo sus movidas. El propio Rajoy dicen que se hizo masón para llegar a ser presidente del gobierno, que eso le facilitó, pero no sé si es verdad o no, realmente son unas cosas que se dicen. Pero bueno. Dice eso, que aunque Rajoy sería más de los legionarios de Cristo, y de hecho el ámbito de poder del PP sería más de legionarios de Cristo o de Opus Dei, que quizás son más extremistas. Pero bueno, los masones es como, no sé, se supone que es algo para... Es que ahí está, la masonería nace como algo para enfrentarte al poder con conocimiento, y el poder, que son los reyes o la monarquía y todo esto, que no quiere que el pueblo tenga conocimiento, y es una forma de levantarse contra ellos, pues todo eso es como que se reconvierte justo al revés. Aunque tiene en el fondo ese deje de esparcir el conocimiento... Pero sí que, hostia, tú para pisar moqueta tienes que pasar por ciertos ritos. Si no, no te apoyan. Y para hacer ciertos negocios con cierta gente y que te conozcan, tienes que pasar por el aro. O sea que... Sí, entonces es eso. Y es bueno, pues se habla muchas veces eso de lo que decíamos, ¿no? De apoyos entre unos y otros, de colocación dentro de, pues, bien sea la política, bien sea el mundo empresarial. Se saben cosas muy vagas. Se sabe, por ejemplo, que tienen una cierta... Bueno, a lo mejor es mentira y es lo que se ve desde fuera y no tal. Pero sabes que en las reuniones, en las logias, esto lo sabe todo el mundo, no voy a descubrirle a nadie la rueda. Tienen un solo ajedrezado. Bueno, sí. Baldosas blancas y negras. Porque tiene una... Según dice la gente que lo ve desde fuera, sobre todo, tiene una especie de obsesión con el bien y el mal. Sí. La luz y la oscuridad. Sí, este tipo de cosas. Y todos los edificios masones tienen ese deje ajedrezado, ¿no? Que ahí viene también un poco... que dicen, algunas investigaciones que yo hice en su momento, dicen que viene... Pasa que se confunde con los Rosacruces, que veremos después. Que esto viene del Antiguo Egipto. Y hablan de Babilonia, hablan de la construcción de las pirámides, hablan como que el conocimiento oculto que nace de los masones, como que viene por ahí. Es mentira. Nace en 1700 de las logias de tal, pero ellos se crean su propia intrahistoria un poco. Y después, bueno, está lo de los altos grados de masonería, a grado 33, esos grados... del compás, que eso va directamente de Dios, se supone Dios creador, es el gran arquitecto, ellos son arquitectos, los logios son como pequeños arquitectos, Dios, pero que ahí está el tema. Hay uno de esos mitos que dice, que a mí me hace mucha gracia, que yo en algún texto juego con ellos, que se supone que el gran arquitecto no es el Dios creador, el que da el conocimiento al hombre es Satanás, el hombre de la luz, Lucifer. Estos son adoradores de Lucifer. Quiero decir, juega con esa ambigüedad de Lucifer y Dios. No sé si me explico. Sí, es decir... Pero que eso solo lo saben los de la alta cuna, los de la alta logia. Cuando llegas a la OTT te dicen, no, que es el otro. Claro, están ahí arriba todos frotándose las manos, en plan, ¡ja! Ya verás cuando llegues aquí. Ya verás qué sorpresa, cuando llegues a grado 33, qué risas te vas a echar. Fue a pavo. Sí. Y el hecho de que todo famoso, importante o relativamente importante, sobre todo en tema de cine o de la política, siempre era grado 33 siempre. Eso, Stanley Kubrick era grado 33 porque sabía todas estas cosas y lo ponía en sus películas como simbología oculta. Sí. Yo creo, también te digo, que un poco la manera de contrarrestar toda esta superchería, o sea, quiero decir, a mí que quiera montarse su pequeño club, bueno. Pero que un poco la manera de precisamente evitar toda esta bobada de que funcione como influencia es que la gente pase. O sea, quiero decir que la gente le pierda un poco ese misticismo y por lo tanto, a lo mejor no el respeto, porque es muy respetable que una persona quiera unirse a lo que sea, pero un poco esa especie de miedo, ese halo, ¿sabes? Es decir, si a ti te da igual lo que hagan en su pequeño mundillo, pues quiero decir, al final le quitas un poco toda esa carga poder, bueno. Sí, o sea, no se trata de decir, me da igual la masonería, sino decir, pues voy a perder un poco esa... Porque quiero decir, al final se basan un poco, a ellos les viene bien la superstición. A ellos les viene bien que la gente piense que una persona por pertenecer a la manosería... Voy a fundar mi propia secta.
Manocería. Sí, quiero decir, la gente, como se piensa que si eres masón o Illuminati o cualquier cosa de estas, o miembro del círculo de lectores, por ejemplo, no me ha llegado esta semana la reedición de la Celestina. Claro, si tú piensas que esa gente tiene superpoderes, porque hay gente que se debe pensar que los masones vuelan, Sí. pues claro, ya les estás otorgando un poder que no tienen. Entonces, ¿sabes qué quiero decir? Claro, es que a quién no le va a apetecer hacer eso. Yo hago esto, voy a este edificio que todo el mundo sabe dónde está, intento entrar y ya automáticamente hay gente con con un sombreros de papel de aluminio que se piensa que yo soy capaz de atravesar paredes. Sí. Claro. Pues pero es el rollo snuff, ¿no? Es el tener querer entrar en esa sí. en esa historia y tal, y eso era muy de los 80 también. Pero Sí. bueno, no sé, es curioso. Yo creo que todo eso se está acabando mayormente, y de hecho estas empresas, porque no dejan de ser empresas, yo creo que sí que a medida que se van conociendo de ellas van perdiendo poder. Cuanto más se sepa de ellas... Claro, a lo mejor dentro de 1000 años la gente se piensa que los vendedores de Avon eran una Pero también. todo esto, con las nuevas tecnologías Sí. y con las nuevas formas de hacer dinero y de hacer negocios, a estos le quitas poder. Si Sí, ya sí, no claro. tienen el coto del petróleo, ya no tienen el coto de la cultura, y todo el mundo tiene acceso a la cultura, a la información, al I+D, ¿qué tienen? ¿Qué les queda? La superchería... No, es que es eso. Hombre, siguen teniendo poder, siguen teniendo dinero, pero a la larga... Sí. Bueno, y unos mandiles muy bonitos. No sé si los has visto alguna vez. Eres la envidia de cualquier barbacoa con eso puesto, ¿sabes? A lo mejor por decir esto, pues mañana amanezco con una cabeza de caballo en la cama, Ya, tío. por lo que sea. Una cabeza de caballo ajedrezada, eso sí. Bien. Luego, dejémonos de bobadas. Quien le encuentre algún tipo de interés a eso, pues perfecto. Porque además sí que es cierto que hay mucha gente dentro de la mano... Otra vez. Manosería. Pido perdón. Masonería. Mira, por lo de antes del caballo ajedrezado no, pero por decir 2 veces manosería pido perdón a toda la gente que pertenece a ese tipo de cosas. Sí que es cierto que hay mucha gente que está muy involucrada en la cultura. De hecho, supongo que sabes que el Ateneo de Madrid tiene cierta vinculación. ¿Ah, sí? Sí, o sea, bueno, han dado charlas y bueno, parece que tienen cierto contacto con la... No pasa nada, o sea, quiero decir. Entonces... Lo ha dado la cienciología, no lo van a dar esto. Sí, hombre, no, claro, tampoco, pero bueno. Entonces lo que quiero decir es que sí que es cierto que yo me creo que haya gente que con toda la buena voluntad del mundo haya ido, y genial, pero yo lo que creo es que la parte perjudicial, que es eso, que es que haya gente que se lleva las manos a la cabeza por ver a un tío con un mandil, que es una cosa que yo en verano hago mucho porque me voy de parrillada, pues que eso le supere y que eso le suponga, pues no sé, una especie de abismo. Shock. Sí, de ¡fua, pavo! Un tío que sabe algo que yo no sé, porque al final se basa en eso. Todas las sociedades que vamos a comentar se basan en eso. Ellos tienen un conocimiento que yo no tengo. Y eso es como cuando tú de pequeño cierras el puño así, bueno, sabéis cómo es cerrar un puño, no hace falta que lo enseñe a cámara, da igual que yo sea imbécil y no sepa poner la mano delante de la cámara. Cierras el puño delante de tu hermano o tu primo pequeño, lo pones detrás y dices, tengo una cosa. ¿Y tú no? Claro, y tú no. ¿Y tu primo pequeño qué va a hacer? Pues va a intentar echar mano y va a intentar saber qué tienes en la mano y no tienes nada, porque tú eres imbécil y tu primo más. Pues Sí. ese mecanismo funciona Sí, también sí. cuando eres adulto, pero tienes que ponerle un poco más de pompa. Y tienes que hacer símbolos con cartabones o un compás, Claro. no sé qué. Claro. El caso es que, por ejemplo... Dios, mañana voy a aparecer flotando en la ría. Como sea verdad lo de la influencia de todas estas Pero, sociedades, me la estoy A jugando. ver, por ejemplo, es mentira. cierto que muchísimas películas, y si os fijáis un poco, Ujú, muchísimas películas de grandes superproducciones, en especial Disney y Warner, ujú. meten siempre simbología masona. Sí. Sí, si te fijas, vas a ver que es un no parar. Y además es mensajes del tipo del pensamiento masón. Por ejemplo, las 2 últimas pelis de Disney, la que era la de... Bueno, las últimas 2 pelis. John Carter, por ejemplo, tiene mucho de este tema. Y la siguiente que sacaron, que era la de Tomorrowland, Ujú. exagerado. O sea, quiero decir, es temática 100%. Sí. ¿Sabes de qué va Tomorrowland? No las he visto, Bueno, pero... pues están bien las 2 películas, fíjate, ¿eh? Y no prometían mucho. Tomorrowland habla de... Digamos que hay un mundo paralelo en el cual la gente elitista y los científicos que saben mucho, la gente que es muy artista, que son muy buenos artistas, los van a llevar allí
porque el otro mundo normal va a desaparecer. Entonces es como solamente unos poquitos se pueden salvar y van al mundo paralelo. Joder. Como cuando y todo con Homer... unos símbolos masones allí Sí. y unas historias y tal. Y además te habla de Tesla, te habla de... Bueno, te habla de... Te va metiendo muchas píldoras y dices tú, joder, es que esto si le das 2 vueltas... El guionista le gustaba este tema, pero no es algo referente con una sola película, es que Disney es algo recurrente. Sí, claro. Como cuando Homer se carga al mundo por el efecto 2000 y mandan en un cohete a la Tierra, de la Tierra, no sé qué. No me acuerdo de ese capítulo. ¿No te acuerdas? Era Yo me acuerdo del capítulo de los masones. Un rollo... los canteros, claro. Sí. No, pero hay un capítulo, rollo Halloween, en el que Homer es el encargado de salvar al mundo del efecto 2000. No, o sea, todo el mundo actualiza su ordenador, instala, quienes tengan un poco más de edad, porque ahora ya hace falta tener un poco de edad para acordarse del efecto 2000, me siento un fósil. Sabéis que para, esquivar un poco el efecto 2000, que es una cosa que ya repetí 5 veces en un minuto, había que, se supone, instalar un programa en tu ordenador para que al cambiar la fecha tu ordenador no se volviera loco y no afectara a su vez a otros ordenadores a los que estaban conectados a través de internet y el mundo se acabara. Bien, esto al final no ocurrió, como lo sabemos porque estamos aquí, pero en un capítulo de Los Simpson, Homer era la única persona en todo el mundo que no se había acordado de instalar, pero además creo que era un disquete, ¿sabes? Una cosa súper ridícula. Entonces se lo olvidaba y entonces todo aquello que llevase un mínimo de tecnología, un microchip, además dice la palabra microchip, que me hace mucha gracia, pues dejaba de funcionar o se rebelaba contra la gente. Se caían los aviones, había una tostadora intentando comerse a una persona. Igual sí me suena un poco. Sí, y entonces al final llegaba un momento en el que veían un cohete en el que estaban metiendo a toda la gente que estaba más preparada. Y decía Homer, pues nos van a dejar entrar. Y dijeron, ustedes no, pero Lisa sí, porque es la directora del proyecto, no sé qué. Entonces iban a meter a Lisa, se iba a salvar Lisa y las mentes más brillantes de la Tierra, que eran Krusty el payaso. Y el científico ese loco, imagino. El profesor Frink, sí, claro, seguramente. Bueno, los que aparecieron... Y el de la casa de los cómics. Por supuesto, la mazmorra del androide. Sí, o sea, quiero decir, era un poco como cuando también Lisa entraba en Mensa, que también era la misma gente, porque siempre son los mismos, y también los del Partido Republicano, siempre son los mismos. El de la mazmorra del androide, Smithers, el actor secundario Mel... No, el que sustituyó a Bob, sí. Son siempre los mismos. Entonces es esa... Total, que al final además Lisa se va en ese cohete y de repente ellos dicen... Homer, creo que es Homer el que ve otro avión y dice, vamos a subirnos en este otro, que nos vamos a colar. Y se cuela y de repente ve que todos los pasajeros son una serie de pringaos, que artistas súper fracasados, de secundarios de series que no ve nadie y tal... Y entonces se dan cuenta de que es un avión que va directamente hacia el sol porque los van a cargar. Y entonces... Sí, es un poco el mismo mensaje que el otro, pero sí. Sí, en general Vamos a intentar hablar con otro, sí. Los Rosacruces. Bien. Esto reconozco que tengo muy poca idea. Tengo la misma noción de que es un poco eso mismo, pero con otro nombre y otros símbolos. Pero sí, seguramente tiene más... Estos en principio, en teoría, vienen de los templarios, viene un poco del origen de los templarios, que los habían eliminado todos porque debían... El rey francés, no me acuerdo qué rey era, le debía mucho dinero y entonces se los quiso cargar para quitarlos encima y los acusó de herejes. Sí. Que se utilizan el conocimiento esotérico y las facultades que tienen los seres humanos para florecer o para enriquecer con nuevos hallazgos. Un poco también es... la utilización de la cultura como arma, ¿no? En contra del radicalismo... Perdón, creo que es Felipe IV. Lo voy a mirar. En contra del radicalismo de las religiones. Quiero decir, es un poco... Y aquí sí que nace del antiguo Egipto, en teoría. Tutmosis III cuando implantó el monoteísmo. Y también, como veis, viene un poco... Es un poco parecido el origen a los masones, del gran maestro, de las construcciones. Dice que se extendió a Grecia, a Roma, y después durante la Edad Media eran un poco como los que recluían el conocimiento. Los escribas, pero aparte un poco los conocimientos esotéricos. Estoy haciendo algo de muy mala educación, que es mirar el móvil mientras esta persona habla. Pero estoy escuchando y vosotros deberíais.
Sí, extinción de la Orden de los Templarios, Felipe IV. Bueno, y algunos Rosacruces, algunos de los más importantes Rosacruces, podemos hablar, por ejemplo, de Lutero, Casanova o el propio Julio Verne, que tenían esos conocimientos especiales. Que Julio Verne siempre hay ese mito de... Era muy estudioso, había estado en las últimas tecnologías, o realmente tenía alguien que le chivaba algunas cosas y por eso tiene tantos aciertos en sus relatos. Claro. Eso ya entra dentro del mito también. Bueno, pero lo del viaje al centro de la Tierra, eso no lo acertó. Ahí te equivocaste, Julio. A ver, Julio Verne tiene muchos fallos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que la gente, cuando quiere mitificarlo, se acuerda solamente de los aciertos, que tiene muchos, ¿eh? Sí, hombre. Pero bueno, viaja al centro de la Tierra... Según algunos magufos de estos, dice que es un pleno, que es la Tierra hueca y todo eso, que dice que vamos. También, por ejemplo, en Viaje a la Luna... El viaje de la Tierra a la Luna, hay uno que cabe creo que es una de champán cuando llega allí y se la bebe. Sí, no, claro. Por ejemplo, dices tú, vaya, es que allí no hay oxígeno y eso. Bueno, claro. Pues se le perdona a Julio Verne. O sea, que sí, bueno, por supuesto. No, tampoco. A ver, de hecho, Viaje al centro de la Tierra fue el primer libro que me enganchó. Lutero, Casanova, Julio Verne, pues gente de conocimiento de escritores y todo esto que se aprovechan de esos de esos conocimientos. Y de hecho, a esta gente le gustaba mucho. Si bien los otros son como más cerrados, le gusta mucho a adoptar a un escritor o a adoptar a alguien para meterlo dentro del grupo, alguien que le guste y que como que lo enseñe dentro de la logia, ¿no? El Rotary Club seguramente lo hayáis visto alguna vez por ahí, alguna reunión, ¿vale? El Rotary Club, que por cierto, hay 2 esculturas en Avilés, una en el centro de Avilés, en las Meanas, que tiene un emblema de la masonería. ¿Ah, sí? Ese obelisco que hay en medio del Parque de las Meanas. El obelisco es muy típico de los masones. Pues ese obelisco, si te fijas, tiene el compás. Sí. Y hay otro, no recuerdo muy bien dónde, que pone el emblema del Rotary Club. Está Avilés para verlo, a veces, también te digo. Bueno, pues el Rotary Club, en principio, de cara a la galería, de hecho, de cara a la galería, y que tampoco tiene por qué ser otra cosa por dentro, ¿vale? Pero, ¿qué sabemos de Rotary Club? Además, ¿qué sabemos de verdad? Bueno, pues se vende como una especie de asociación en la que, digamos que se impulsan acciones benéficas, más o menos, ¿vale? Se habla siempre de intentar... Tiene ese rollo ahora de motivacional, de sacar lo mejor de ti mismo. Este rollo de coach, que para mí el coaching... libros de autoayuda casi. Sí, ese tipo de cosas, que para mí es la magufada del siglo XXI. Qué miedo eso, ¿no? Sí, que no se ofende a nadie, pero un poco magufada es. Bueno, la cosa es, tienen ese rollo de, ¿sabes? Una cosa que yo he dicho alguna vez de, tienes que intentar ser, o sea, yo lo he dicho porque lo he oído por ahí y lo he repetido porque soy imbécil. Tienes que intentar ser la mejor versión de ti mismo. Ah, qué bonito. Sí, queda muy guay. Es una frase que queda muy guay, pero es completamente vacía, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, pues es que tampoco sé cuál va a ser la mejor. O es que ser la peor también. Siempre me puedo actualizar, siempre me puedo bajar un parche de mí mismo. Santi 5.1 o Dolby Surround. Bueno, pues entonces, total, que tiene un poco ese rollo, ¿vale? De filantropía, letras doradas y ese tipo de cosas. Y guay, es decir, esa parte, bueno, pues vale, sí la compro, venga, sí que puedo entender que haya gente. Bien, y cualquier miembro del Rotary Club que esté viendo esto, no van a estar porque están optimizando su tiempo. Entonces ver YouTube no es optimizar tu tiempo. Optimizar tu tiempo es aprovechar la media hora que tienes antes de cenar o después de cenar y antes de irte a la cama para, yo qué sé, hacer deporte. O mirar gente muy loca. Sí, o mirar mails. Es una cosa que me hace mucha gracia. No, yo cuando tengo 10 minutos libres los aprovecho para mirar mails porque exprimo mi tiempo y lo optimizo y consigo más cosas a lo largo de la vida. Esa gente vive amargada, ¿no? Y deben de fallar poco también. Porque... No lo sé, es un misterio. Habrá que preguntarle a Joseph Ahram, por ejemplo. Ah, ¿sí? Que es no sé si sabes quién es. No. Fua, ese es un día para hablar solo de él, ¿eh? ¿Ah, sí? Luego te enseño alguna cosilla de él. Y podemos un día hablar solamente de Joseph Ahram. Ay, pues tomamos nota, ¿eh? Por supuesto. Sí, tenéis que verlo. Es el tío de estos que te da una charla motivacional súper guay, que por supuesto charla que luego te vende su libro. Yeah.
Y... Bueno, es que en serio, luego ya te contaré. Bueno, Mira, dice que tiene en España hay 5.000 rotarios afiliados. eso es, de eso no nos desviemos, ¿cierto? Vale, sí, es cierto. Vale, entonces, ¿de qué se les acusa? ¿De qué se habla cuando se habla del Rotary Club? Cuando se quiere hablar de manera peyorativa. Bueno, pues hay gente que ha caído en la cuenta de que al fin y al cabo, porque estas asociaciones benéficas de filántropos suelen ser gente con, bueno, negocios de éxito y por lo tanto con dinero. Se supone que ese es el objetivo, juntar el dinero de toda esa gente, que esa gente consiga acumular cantidades de dinero para empezar proyectos guays, ¿no? Bien, entonces, pues eso, tú ponte que se juntan en una sala Bruce Wayne, Tony Stark, porque son millonarios que aman a la humanidad, ¿vale? Entonces empiezan, pues eso, un colegio en no sé dónde, a tomar viento, para empezar a alfabetizar un país. Y reúnen fondos para hacer su... Ese tipo típico de que vemos en muchas películas, que es una recogida de fondos. Eso es. Bien, pues entonces hay gente que ha caído en la cuenta, como decía antes, que se me va mucho, de que, bueno, al fin y al cabo es gente con cierto poder adquisitivo que se junta. Entonces se establecen contactos. Con lo cual es un poco una manera de poner en contacto a gente que tiene empresas. Y por lo tanto es también un pequeño cortijo en el cual tú puedes sacar tajada. Eso me recuerda al palco del Real Madrid. El palco del Real Madrid es el círculo de lectores del futuro. Es los vendedores de Avon, que es una cosa de la que me gustaría hablar un día. Pesado. En serio, no quiero vuestro puto gel. No quiero... Champú es evidente que no lo necesito, pero no quiero vuestro maldito gel Avon que huele a hostias. O sea, que al final es una excusa. Pido perdón a todos los fans del jabón de Avon, ¿es? Sí, puede ser. Cosmética de esa de... Sí, perdón. Rosa mosqueta, ¿por qué no es... ¿Qué es? ¿Un mineral? La rosa mosqueta, no sé qué es. Ojalá se extinga si es una planta. Espero que no. No sé lo que es la rosa mosqueta, porque nunca escuché una explicación entera de lo que es la rosa mosqueta. Porque me da igual. Porque no necesito... Tengo dermatitis y me da igual la rosa mosqueta. Perdón. Sigue. ¿Qué digo? Que, o sea, que al final no deja de ser una excusa o el altruismo, el supuesto altruismo para después hacer contactos dentro de la gente que realmente le interesa, ¿no? O sea, eso es. Sí, la verdad es que no sé cómo me lié tanto para explicar eso, pero sí. Acabé básicamente amenazando a la gente que vende cosas de Avon. Pero porque lo merecen. Con aceituna. Illuminatis. Por favor. Este es de los buenos. Son mis favoritos. Hemos venido a hablar de Illuminatis. Sí, son mis favoritos. De largo. Porque... Sí, no, primero tú explica quiénes son. Bueno, Illuminatis en principio, en teoría, no existen. Están ya desaparecidos desde hace bastante tiempo. Están extintos. Iluminados, bueno, sí, desaparecidos, extintos, no sé. No, digo, iba a hacer un chiste con la típica foto en Facebook de hoy es un día muy triste porque ha desaparecido no sé qué especie y es un guepardo con colmillos puestos con Photoshop. Vendedores de Avon y gente que cae en bobadas de Facebook, perdón. Bueno, pues los Illuminatis de Baviera. Se supone que es un grupo que promovía la igualdad entre los humanos y también el conocimiento. Criticaba el abuso del poder y la influencia de la iglesia en todos los extractos de la vida. Y en aquella época era algo bastante peligroso. Hablamos del siglo XV, XVII y el siglo XVIII, en plena ilustración. Estos vienen a ser lo que después es el movimiento ilustrado, del despotismo ilustrado, que llegó a altas cotas de poder. Muchos de los reyes, en principio, se ayudaron de este movimiento y después incluso algunos también rehuían de él, ¿no? No querían un pueblo ilustrado, pero sin embargo otros sí lo querían. Esto es Jovellanos viene un poco por aquí también, del ilustrismo. ¿Ah, sí? Sí. Y después en Suiza o en otros reinos de por ahí arriba también este fue un movimiento muy importante con todo lo que ello conlleva. Creo que era Alfonso X el Sabio, era el típico... Igual estoy diciendo una burrada, pero bueno. Era el típico que era el déspota, que era el pueblo pero sin el pueblo. Es decir, yo te todo para el pueblo pero sin el pueblo. Exactamente. Puede que lo dijera él, no sé. Yo te pongo una iglesia, yo te pongo una a lo mejor biblioteca... también fue Joseph Fahram el que lo dijo, perdón. Yo te pongo una biblioteca, pero yo no te enseño a leer muchas veces también. Yeah. O sea, te pone cosas que en principio no son de primera necesidad, cuando lo que tiene que hacer es de empezar desde pequeño, desde bajo del todo, ¿no? La educación tiene que empezar desde lo más bajo e ir creciendo poco a poco. Estos eran un poco también altruistas o falsos altruistas en cierto modo, pero bueno.
El caso es que promovían la educación y era una forma también de ir en contra del poder o del gobierno. Obviamente se los cargaron. Es decir, lo que pasa es que, bueno, cuentan los mitos que los Illuminati siguieron funcionando por debajo en sociedades secretas, poco a poco, pasaron a ser secretos, y hablan de que, por ejemplo, los movimientos de la... ¿Cómo se llama? Cuando hizo la República de Francia, cuando hizo el movimiento de la Bastilla, en Francia, todo eso que estaba... la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que no me salía, estaba promovido por los supuestos Illuminatis. Eso lo podéis ver bastante bien en Assassin's Creed, por ejemplo, que trata todos estos temas. Sociedades secretas y sociedades discretas. Y toda esta simbología y todo esto... Lo iba a mencionar antes cuando dijiste lo de no, los masones se decía que empezaron en el Antiguo Egipto, iba a decir, pues de ahí debió pillar... Sí, claro. Assassin's Creed mama de todo esto. De hecho, el último que hay, el último Assassin's Creed es en Egipto. Sí, y es de los primeros que habla de... Sí, lo que pasa es que estos vienen a ser como los portadores de la luz, los que trabajamos en la oscuridad para dar luz, ¿no? Entonces es una mezcla de estas tres cosas y... Sí, que dicho sea de paso, también los Assassins, no sé pronunciar la palabra, Assassin, o como se diga. Bueno, Assassins. Eran... Sí, no, en inglés bien, pero, o sea, la palabra original en, supongo que árabe, era... No significaba... O egipcio igual, igual es egipcio. No tengo el gusto. Assassin, sí. Pero sí, los Assassin eran una secta. Claro. Era una secta. Existió. Sí. Existió. Y de ahí viene... Nos saltaban de edificios, ojalá. Claro. Hubiera molado, Sí. Pero de ahí vienen un poco también... es que hay mucha mitología. Ahí tenía que investigar un poco, porque eso lo tengo un poco claro oscuro. Que es la huida de los... La desaparición de los templarios viene muy ligada con este tipo de los assassins. Ese conocimiento. Y esa gente dónde fue, dónde se escondió y de dónde sacaban el oro. Esto no sé si creo que lo contamos, ¿no? Que es una de las teorías de dónde sacaban el oro los templarios y todo esto, que se juntaban con los judíos y que se supone que hacían alquimia. Y también estamos relacionados con la alquimia y todos esos conocimientos. La teoría más fácil es que era que los sacaban de Sudamérica, cuando no estaba descubierta, o que realmente tenían un conocimiento de cambiar el hierro en oro, ¿no? El acero en oro. O falsificarlo, también es una cosa que se hacía. No, porque el oro era auténtico y uno de los motivos de los que le decían que era herejes era auténtico y era demasiado puro. Pero lo que no sé si es no sé hasta qué punto es verdad o no, si es puro 100%, que ahí está el tema de la alquimia, la piedra filosofal y todo. Ahí se mezclan un montón de mitos. Claro. Que claro, ahí después salen relatos, historias que puedes... Pero claro, cuánto es verdad, cuánto no. Y aparte, toda esa gente eran muy... teosofistas también, que eran cristianos, pero eran completamente distintos al cristianismo. El cristianismo los perseguía porque no creían en la cruz exactamente. Es que es otra religión prácticamente, aunque parte de la misma, los templarios. Es otro rollo, y todo lo que parte de los templarios. Y los Illuminatis, en teoría, es como que coge esa filosofía. Y Illuminatis viene lo mismo de los señores que van a aportar la luz, el conocimiento, y están hablando de Lucifer en el fondo. Sí, bueno, lo que sea, tampoco... Bueno, es obviamente toda aquella asociación que quiera aportar conocimiento a las masas sociales, relativamente gratis, obviamente la gente de poder se los quiere cortar, se los quiere matar y los quiere desaparecer porque eso es peligroso. La gente que tiene conocimiento se levanta y se alza contra el poder. Y bueno, en teoría los Illuminatis no tienen nada que ver con las asociaciones que hay hoy día, que podríamos hablar, como podemos hablar aquí, que es la Golden Dawn o la Skull and Bones, que son los que vulgarmente la gente confunde con Illuminatis. Que mucha gente dice, no se llames Illuminatis, que no tiene nada que ver con los de Baviera y todo aquello. Pero realmente están hablando de esto. Golden Dawn. Amanecer Dorado, que por si cabe alguna duda son nazis. Es básicamente muy importante decir que son nazis, que tienen un partido en Grecia que llegó a tener bastante... Bueno, no quiero equivocarme, pero creo que hubo coaliciones de partidos loquísimas solo porque esta gente no tocara escaño. O sea, pero te hablo de como si, yo qué sé, aquí el Partido Popular hiciera coalición con Izquierda Unida con tal de que estos putos locos no llegasen al poder. O sea, poder o a cualquier movida. Aquí en España no sé si pasaría,
Si un partido de Bueno, extrema aquí el derecha Frente es que, claro, apareciera, igual el el PP. problema es que la extrema derecha igual es la que ya está gobernando. Ya, bueno, puede ser. En Valencia, España 2000, que es, no os quepa ninguna duda, extrema derecha, ha tocado ahí concejalía alguna vez en coalición con partidos altamente conocidos. Pues bueno, sí, Y vamos. tener un concejal de España 2000 tiene que ser muy chungo. Porque, Yo creo que Frente Nacional y todos estos, algunos se había conseguido. Igual no había tenido grupo propio, ni mucho menos, pero algún escaño alguna vez sí que tenía. O estaba muy cerca, lo que pasa es que no lo sé. Pero sí, claro. Yo me acuerdo cuando veía sus clips de publicidad cuando eran elecciones, joder, metían miedo ya. Hombre. Su lema era: no queremos extranjeros, no queremos que nos quiten lo nuestro. O sea, hay que decir, bueno, sí. O sea, y lo decían y se quedaban tan ancho. Pero esto no es anticonstitucional. Sí, seguramente, pero bueno. Yo, de hecho, mira, le tengo más miedo a esos que a los Illuminati. Porque esto lo ve un tío de democracia nacional de llanera y lo mismo te revienta luego un día que te ven por la calle. No nos reventéis, por favor. Mira, lo vuestro. A lo vuestro y ojalá no os vote nadie nunca, pero bien, ahí, a lo vuestro. Pues en teoría estos de Golden Dawn están muy relacionados con lo que es el señor Aleister Crowley y que ve también con los de la cienciología, que son telita. Sí. Entonces esta también tiene una gran parte de esoterismo y de satanismo. Este tío, Aleister Crowley, que es otro para hacer un programa entero porque tiene para hablar, y además es un tío que se va a hablar muchísimo ahora, se ha puesto de moda. Sí. Aleister Crowley, igual que se van a hacer muchas series, se van a hablar muchas cosas sobre este tío, breves, o sea que nos vamos a cansar de él. Yo nací cansado. Telita con este pavo y su relación además con el Necronomicon, con todos los mitos de Lovecraft y todo esto. Telita, o sea, quiero decir, se junta lo mejor de cada casa, coge un poquito de acá, coge un poquito de allá. Y sí, gente que mete miedo, vamos, y que está más para allá que para acá. El cantante de Iron Maiden, Bruce Dickinson, es muy fan de este tío. Pero bueno, es que el cantante de Bruce Dickinson, Kizir, no sé si lo habéis oído hablar alguna vez de política, pero no es de extrema derecha, pero bueno, se lleva muy bien con el, creo que ex alcalde de Londres, que es como una especie de... Físicamente se me parece un poco a Trump. Sí, también tiene... es uno gordo. Sí, yo a ese señor no sabía quién era hasta que lo vi una vez en Top Gear. Lo entrevistaron allí y allí estuvo comentando. El rato que habló me cayó bien, pero yo sabiendo que era conservador. Pero el rato que me cayó bien porque le vacilaba al presentador, a Clarkson es... Claro, no sé, pero sí creo que es un personaje. Se vacilaba mucho en plan, porque has puesto un montón de autobuses y no sé qué y tal. Y le dice otro, eso solamente le podría importar a un enfermo, a un tolai enfermo de los coches. Que era uno de los que era anti-Brexit, me parece. Y de hecho creo que por culpa de él, o por sus influencias, él hizo campaña a favor del Brexit. Sí, pues. Y le culpaban de que por culpa de este tío, en teoría, sacó muchos votos en contra. Tengo entendido que es como una especie de Álvarez Cascos. En el sentido de Pepón, así de me metí en la política, pero si no estaría tratando ganado. Yo a Cascos me lo imagino con una libretina en la mano, un polo, una libretina en la mano y el típico chicle pequeño que lo vas mascando entre los incisivos que va a la fotocopiadora, porque puede ser tratante de ganado o casero, el típico que tiene 4 o 5 pisos y vive de ello. Sí. Vengo a hacer aquí unas fotocopias. ¿Tienes esto, vida? No sé por qué los asocio siempre en fotocopiadoras. Creo que porque una vez me encontré a uno, tuve que estar esperando media hora por unas fotocopias y me quedé con ese señor. Esos son los que mueren ricos siempre, además, también, ¿no? Sí, no... Quiero decir, a lo mejor van así porque les da igual todo, claro. Con el polo metido por dentro del vaquero, el móvil por fuera con la funda, típico Shateru.
Yo conozco a Un uno de chatero esos, es un señor que vende chatos, que vende terneros. Yo conozco a uno Para de nuestros esos, amigos de y fuera de Asturias. son personajes. Hombre, Podemos hablar un poquito de los cienciólogos, cienciología. menos el mío, mi casero es el mejor. Sí, a ver si... No vas a ganar para cabezas de caballo en la Ya, cama. ya, sí, la verdad que sí, va a aparecer Estamos eso. haciendo muchos amigos aquí. Sí, va a aparecer en mi cama Fo. la cuadra de Bertín Osborne. La cuadra o la cama, porque nunca se sabe con ese señor. Perdón, sí. ¿Qué iba a hacer? Cienciología. Cienciología, otros también. Estos están bastante jamados también. Sí. Y sí que tienen una gran mitología de extraterrestres, ¿no? Ellos directamente dicen, lo nuestro viene de allá arriba, ¿no? Ujú. Y estos tienen mucho poder en Hollywood. Muchísimo. Han intentado meterse aquí en España, pero no acaban de tener mucho éxito. En Francia están prohibidos. Tenemos dos cabezas visibles importantes, un Tom Cruise y el otro es el John Travolta. Que yo no lo sé, como jefes de una secta es curioso, ¿no? Que sean héroes de cine, que sean actores, Sí. ¿no? Pero bueno. Porque es que además, supongo que conocen las costumbres. Bueno, al final, claro, siempre sale la parte más estrambótica de todo esto, ¿no? Yo me acuerdo que hace tiempo había salido en el telediario algo así como que alguien había investigado un poco sobre la cienciología y decían que cuando naciera el hijo de Tom Cruise, y inserte aquí el nombre de la madre del hijo de Tom Cruise, que ya me da bastante igual quién es Tom Cruise, como Ya. no sé si era Katie Holmes, puede ser. Katie Holmes. Sí. Puede ser. Katie Katie Holmes me cae bastante mejor que Tom Tiene una Cruise, debo hija, decir. tiene Sí, una sí. hija con ella, mayorcita ya. Sí, que además le van a poner el nombre de un extraterrestre. Yo qué sé, depredador. Bien, pues su hija depredador, se supone que si un día se da un golpe en la cabeza contra la pared, tienen que pegar la pared, la cabeza a la pared, para que el dolor vuelva a la pared. Ah, sí. Esto lo he oído en un blog o periódico, que me da bastante igual donde lo he leído, pero me hizo mucha gracia. Se supone que era una de las costumbres. Y sí, era todo muy raro, ¿no? Tenían que llamar a su hija, pues eso, oye, depredador, ven a merendar. Y la llaman, viene, y era como que no podía llorar. No sé muy bien cómo era, me dio bastante igual. Estos sí son los que se ponen el gorrito ese y que se ponen ahí a pensamiento, no sé qué. Sí, hombre, se ponen el gorrito. seguro. Y hay un documental sobre los cienciólogos en España. Y entonces, básicamente dicen, entrevistamos a un famoso humorista español sobre que le ha convencido a un amigo para meterse a la cienciología. Y se oye perfectamente, o sea, le pixelan la cara, pero me da igual, se oye la voz de José Mota, pero de la... No jodas. Flipas, o sea... Hostia, no me puedo creer eso, no lo sabía. Sí. Hostia, qué fuerte eso. O sea, y quiero No me lo decir, esperaba, y a ¿eh? ver, es que de hecho tú pones el vídeo y abajo hay gente comentando, pero este tío es José Mota. No sé si es él, porque sale pixelado, pero es una voz que se le parece mucho y es un humorista español. Y sí. Y entonces, por supuesto, esto no Pues tiene le va nada bien que a ver. José Mota, ¿eh? Mira, A lo mejor es por eso. meterse aquí en esto, parece que le va A lo bien. mejor la cienciología tiene contactos en televisión española, lo cual explicaría un montón de cosas Poder llama poder. que podría hacer que hubiese más cabezas de caballo en mi cabeza. Pero que ya no es que no me pueda despertar con una cabeza de caballo, que ya es que llegue a casa y diga, no puedo dormirme en la cama, tengo que ir al sofá porque está lleno de cabezas de caballo. Bueno, esto es que me recuerda a la película de Bowfinger, Ujú. El Pícaro, que era Eddie Murphy, el que es un actor conocido que está metido y comido por la cienciología Qué y bueno. hace una parodia ácida Por de supuesto. eso, y ves cómo le va sacando la pasta, cómo le ponen el gorrito cuando está nervioso y va a recular, ay, es que Claro, tengo claro, miedo, claro. no sé qué, y el otro le tranquiliza, y, bueno, dame la pasta por debajo y tal, y la verdad es que es clavado. Después de hacer la peli fue cuando salió en las noticias que había pagado a un transexual por tener cosas en un coche. No, lo Sí, digo... después de esa peli, En se fue para abajo, Sí, en plan, yo no me metería mucho con los cienciólogos. Pero bueno, ahí estamos. Y después también hay otra de estas, que es la de Community. No sé si la serie de Community la habéis visto alguna No. vez. Muy buena esa serie. En la cual uno de los protagonistas no dice que es cienciólogo. Bueno, no sé si dice exactamente cienciología, pero bueno, es una secta que es una parodia de la cienciología. Y también se pone el típico gorrito y tal. Y se supone que es un millonario que ha heredado su dinero y que está metido en esa secta. Qué bueno. Y te descojonas con ellos porque dices, tú, bueno, esto es parodia, pero realmente no está muy lejos de las locuras No, que hace. claro. O sea, es que hay gente que pasa por cada aro que flipas. Que ha venido una nave extraterrestre y les va a salvar y les va a hacer el rapto y no sé qué.
Sí. Y nunca ocurrió de momento. Llevamos Van postergando la fecha. ¿Cuántos fines del mundo llevamos ya? Pues sí, no, lo que nos queda. Porque... Cuando llegue de verdad no lo va a creer nadie. No, claro. El día que 4 jinetes aparezcan en el firmamento, diremos, pues me tenía que haber puesto mi muda nueva, pero mira, como las otras veces era mentira. Mira, otra de mis favoritos. Sí, por favor. Skull and Bones. Esta os iba a gustar. Yo pensé que sería un grupo de heavy metal. Skull and Bones, sí, pero sí. no. Guns N' Roses, ¿no? Sí, en plan... Hostia, molaba. Guns N' Rosacruces. Yo lo veo. Pues bueno, Skull and Sí. Bones es un club elitista puritano de la Universidad de Yale. Para variar. Y que nace en la Universidad de Yale, que se juntan los 15 hijos de familias así ricas y conocidas y de buena familia y montan esta sociedad secreta. A raíz de ello, que además es bastante morbosa, a raíz de ello se supone que el 90% de los presidentes de los Estados Unidos, y creo que ingleses también, bastantes, han pertenecido de un modo u otro a Skull and Bones. Es decir, es como que tienes que pasar por ahí para tocar poder. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué hacen ahí en Skull and Bones? Bueno, pues se supone que una vez al año hacen como una reunión en una zona, que se ve desde Google Earth, por cierto, donde tienen un enorme búho gigante ahí que adoran y hacen supuestos ritos. Algunos dicen que allí matan algunos sacrificios o no sé qué, y están allí bailando con sogas y tal. Hay algún vídeo, alguna imagen, tampoco sé si es verdad o no. Hombre, yo algún cumpleaños muy aburrido que he tenido, pues igual me hubiera apañado a la tarde, pero bueno. Sí, pero hay una historia de uno que se coló en una de esas fiestas, lo grabó en vídeo, después como que desapareció y estaba por ahí el señor Bush, los dos Bush, estaban Bill Clinton, lo mejor de lo mejor, vamos. Sí. Todos pasaron por ahí. Y ahí está la serie de Kevin Spacey de House of Cards, sobre todo en la última temporada, antes de que ocurriera lo que le Eso no ocurriera. quiere decir que va a ser la última porque no. Habla de esto mucho, ¿no? De que los círculos de poder están allí. Y se supone que estos señores de Skull and Bones, o una parte de ellos, los supuestos mal llamados Illuminatis, pertenecen a la Skull and Bones y son los que podemos ver en la peli de Kubrick, de Ace White Shot, vale. de la película de Kubrick, ¿no? Es como, digamos que Kubrick quiso... Protagonizada por Tom Cruise, por cierto. Sí, es guiño, curioso. guiño. Bueno, es una peli que tiene bastantes cosas que hablar, pero se supone que Kubrick pertenecía un poco a esas logias o andaba por esas historias o conocía, y era una manera de criticar o protestar de que las fiestas que se hacían ahí, que en teoría se cortaba bastante, ¿no? Porque no habla nada de pedofilia o ese tipo de cosas que hacen. Joder. Él simplemente dice que hay chicas, hay prostitutas, que hay fiestas, drogas, pero realmente no llega a meterse muy a fondo. Ya. Podemos, por ejemplo, en otras series como en True Detective sí que se mete más en ese tipo de temas, o incluso en Bates Motel también lo critica, o esos Illuminati y tal, que les gustan esas fiestas de poder o esas fiestas de... Bueno, se supone que son estos señoritos de Skull and Bones que son lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Claro. Y son todos 7 familias, todos primos del primo de no sé qué, y que estos son conocidos. Yo estoy deseando que monte su propia secta Froilán y sus amigos de lo que sea que esté haciendo ese tío monten su propio grupo solo por ver qué nombre le pone, ¿sabes? En plan, a ver si, porque no parece muy listo. Bueno, entonces yo creo que van a poner un nombre ridículo que enseguida en Twitter aparecerá algún hashtag o un meme y ya está, y se disolverá ahí, se quedará ahí y a otra cosa. Que no y se pegará un tiro en el otro pie. Yo creo que no le va a hacer falta. Hambre no va a pasar. O sea, no, por supuesto. Por eso me meto con él, porque ya ves, a ver si le da igual todo, como no le va a dar igual. Hay una cosa que sí que es cierto, que ahora que mencionabas a Kevin Spacey, que sabes lo que decíamos, ¿no? No va a haber más House of Cards porque ese tío, bueno, pues se ha descubierto abusos y tal, y además han salido unos cuantos casos en Hollywood. Y a mí lo que me preocupa es que eso es mucho más real que todo lo que hemos comentado hasta ahora. Es decir, la gente habla de conocimientos ancestrales que no tenemos, pero esto es real. Es decir, una persona con influencia en el mundo del cine, un productor famoso, un actor, un director, tienen la capacidad de abusar sexualmente. Tenía la capacidad de abusar sexualmente y quedaba indemne. Y no pasa nada. Nadie le
Nadie le denunciaba, o nadie le creía que denunciaba, no se lo creía. Es que es eso. O sea, a mí eso me parece peligroso. Y eso es una influencia, es decir, eso sí que es... Las malas lenguas, bueno, incluso también en los círculos de poder, en teoría, dicen que se tapaban unos a otros. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo permitía y se callaban. Pero no es el caso más sangrante el de Kevin Spacey. No. El presentador este de la BBC, que llevaba un programa de televisión, que murió no hace mucho y murió sin ser juzgado. Y llevaba 30 años abusando de niños de otros que llevaba el programa. Y tuvo que ser años después de que muriera cuando empezó a salir a flote. Y lo tapaba la BBC. Es que es eso. O sea, quiero decir, al final lo peligroso es eso. No hace falta que tenga una simbología súper currada para que nos tenga que parecer algo peligroso y algo a lo que hay que prestar atención. Pasaba también con los casos de curas pedrastas. Y era la propia iglesia que nos tapaba. Sí, o sea, quiero decir... Es que ese es el problema. Y en el caso de la cienciología, pues también tapa sus casos. Esta gente que pertenece a sus logias. Podemos hablar del señor Polanski, por ejemplo. Esta gente era tapada sistemáticamente. Podemos hablar del señor Alfred Hitchcock también. Claro. Yo no sé cada uno hasta en mayor o menor medida. Todos eran abusadores, en cierto modo. Podemos hablar de Bryan Singer. Claro, es que hay un montón de ellos. Y cada uno de su padre y de su madre, pero sí, eran gente de poder y muchos sí que pertenecían a estas... Pero a lo que quiero llegar es que a veces da igual a que pertenezcan a una o no. Es decir, el peligro real, que ya no es un poder económico oculto. Si al final el poder económico... O sea, quiero decir, el peligro, lo malo que tiene es que se ve venir. ¿Sabes? Quiero decir que es en plan, que es una cosa tangible, que no... Que en el otro vídeo dijimos unas cuantas veces, al final detrás de cada magufada siempre hay dinero. Es verdad, ¿no? Sí, o sea, es decir, siempre hay, lo que decimos, una parte explicable y se apoyan en eso para contarte la magufada. Pero es que encima hay dinero, hay gente que factura vendiendo libros. Y hay influencias y hay poder. Y eso no requiere, quiero decir, da igual que el símbolo sea un triángulo o un círculo o una estrella. Es que da igual. Es una marca, es una cosa que tú reconoces, pero me da igual. Es que el ángulo del... En teoría, por ejemplo, en Hollywood lo que decíamos, hay muchos gremios, también está el gremio de los judíos, que también se protege bastante se protegen entre ellos, y es el que manda básicamente allí en Hollywood, ¿no? Aunque se ha abierto ahora bastante. Pero el rollo es de pertenecer a uno de estos grupos, no tanto por sus creencias, sino por estar protegido. Claro. Pero para pertenecer a ese grupo, igual tienes que haber pasado por unas ciertas has hecho una serie de cosas para pertenecer a su grupo y te tienen grapado. En política también pasa un poco eso, es decir, tú te doy el poder, sé cosas tuyas que no son buenas de una u otra índole y vas a hacer lo que yo te diga porque si no estás jodido y están capados de... Sí. Y entonces al final es el que habla en el poder en la sombra. Pues bueno, el que haya salido todo esto a la luz, menos mal que ha salido, ¿no? Y ha tardado a salir. Sí. Y más que saldrá, imagino que más que saldrá. Pero bueno, también es que es el mismo caso de la iglesia, que decir, no es una cosa solo de Hollywood. La iglesia, ¿cuántos casos hay de abuso de niños? Y llevaban toda la vida educando, o sea... Sí. Es curioso. Bueno, creo que vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Muy bien. Y nos veremos otro día con Santiago próximamente. Por supuesto, cuando queráis.